mencionar lo siguiente. Este tema de la clase de hoy va a estar muy relacionado con la clase que vimos sobre campos dependientes, ¿no? Cómo obtener el campo dependiente de una cierta ecuación diferencial. Esta nueva herramienta es como un cambio de enfoque de esa información que recolectábamos con el campo dependiente, ¿no? Recuerden que uno, gracias a la ecuación, a la función ecuación, uno podía hacer un bosquejo de cuáles eran las direcciones que debían seguir todas las gráficas de las soluciones. ¿Ok? Entonces, el tema de hoy, las líneas de fase, va a ser como un pequeño cambio de enfoque de cómo recolectábamos esa información. Muy bien. Entonces, pues iniciamos. Entonces, muy bien, comenzamos. La familia de ecuaciones que vamos a estar estudiando, vamos a concentrar solo en aquellas ecuaciones que son autónomas. Recuerden, autónoma significaba que la función ecuación no dependía del tiempo. Es decir, solo no dependía de la variable independiente, sea t o sea x. ¿Okay? Solamente dependía de la variable y, de la variable dependiente. Es decir, una ecuación de esta forma. ¿Bien? Entonces, la familia de ecuaciones que vamos a estudiar hoy y a la cual le vamos a estudiar las líneas de fase son ecuaciones de este estilo, ¿no? Ecuaciones de orden 1, donde la función ecuación solo depende de y. ¿Okay? Entonces, recuerden qué hacíamos en este escenario, en esta situación. Pues lo que se sugería para encontrar el campo de pendientes, lo que se sugería era elegir una colección de puntos en una sola línea. ¿En qué línea? En una línea vertical, la que ustedes quisieran. Por ejemplo, en la línea vertical t igual a t sub 0. ¿No? Entonces, si ustedes sobre esa línea conocían, podían deducir todas las direcciones sobre esa línea, uno podía completar el campo de pendientes en todo el plano TY. Si lo recuerdan, ¿qué hacía uno? Pues las direcciones que encontraba en esa línea vertical, lo único que uno hacía era moverlas, trasladarlas hacia la derecha y moverlas y trasladarlas hacia la izquierda. ¿Ok? Esa es la forma como uno obtenía el campo de pendientes. ¿Ok? Entonces, en ese proceso, la línea inicial que uno tomaba, vertical, era nuestra línea de referencia. Entonces, esta línea de referencia nosotros la vamos a llamar línea de fase. ¿Ok? Más adelante va a ir quedando claro, con ejemplos, a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Muy bien. Pues bueno, recordamos qué hacíamos, ¿no? En este campo, en esta clase de campo dependiente. Pues nos daban una ecuación. Si a nosotros nos pedían o queríamos como esbozar las gráficas de las soluciones, pues una herramienta era describir el campo de pendientes de la ecuación, ¿okay? Que significaba dibujar un montón de flechas o direcciones que son las direcciones que deben seguir las soluciones. Entonces, ¿cómo lo hacíamos? Pues bueno, en esta función ecuación no depende de la variable y, entonces uno elegía una familia de puntos sobre una misma línea vertical. ¿Cuál línea vertical? Pues bueno, en este caso podemos elegir todos puntos que se encuentren en la línea, en el eje Y. Esto quiere decir puntos de la forma TY, donde T siempre es 0, ¿no? Fíjense. ¿Okay? Entonces, todos estos puntos se encuentran en una misma línea vertical, que sería el eje Y. Y lo que hacíamos era evaluar el punto en la función ecuación, y eso nos iba a dar la pendiente. ¿Okay? ¿Y qué era la pendiente? La pendiente era la tangente del ángulo de inclinación de la flechita que íbamos a dibujar. ¿Okay? Si tenía
Si la pendiente era 0, significaba que la mini recta que íbamos a dibujar sobre este punto debía ser horizontal. ¿Lo recuerdan? Y pues bueno, en esencia, para no estar lidiando con cuáles son los valores precisos para cada ángulo, uno hacía la convención de que realmente importaba los valores 0, los valores positivos y los valores negativos, ¿no? ¿Qué interpretaba uno cuando el valor de la pendiente era positivo? Pues que la recta, la mini recta, iba a estar inclinada hacia arriba, y cuando la pendiente era negativa, pues la mini recta que dibujamos iba a estar inclinada hacia abajo. ¿Lo recuerdan? Pues bien, con esta información, uno dibujaba su línea de referencia, ¿no? Que en este caso, insisto, era el eje y dibujamos sobre cada uno de estos puntos las mini rectas con pendientes, las que obteníamos aquí en esta tabla. Muy bien. Ok. Entonces, luego que hacíamos esto, justo como la función no depende de la variable t, eso me implicaba que estas mismas direcciones debe suceder cuando el t yo lo modifico. Cuando el t yo lo modifico. Recuerden que modificar t aquí es irse como para la derecha o irse para la izquierda. ¿Okay? No depende de t, entonces no importa en cuál t yo me pare, cuál valor de t. Debe ser esta misma dirección. Entonces, pues eso lo que implicaba es que todas estas direcciones simplemente las movía hacia la derecha y las movía hacia la izquierda. ¿Okay? Y uno así obtenía todo el campo de pendientes. ¿Okay? ¿Y qué señalaban este tipo de pendientes? ¿No? Señalaban el recorrido o las direcciones que debían seguir las soluciones, ¿no? Por ejemplo, aquí, que todas las direcciones sean horizontales, pues uno puede deducir, inferir, que aquí la solución que pasa por estos puntos debe mantenerse constante, ¿no? Porque todas las direcciones son horizontales. Igual para esta que está aquí en el eje T, ¿no? Para las soluciones que se encuentran en esta región, pues aquí las flechas me están indicando, el campo de pendiente me está indicando que las soluciones tienden a crecer y luego empiezan a crecer como cada vez menos, ¿no? Porque las rectas se vuelven a inclinar, ¿no? Hasta volverse casi horizontal. Muy bien. Entonces esa era la lectura que uno le hacía al campo de pendientes, ¿no? ¿Cuáles eran las curvas solución? Entonces, la manera en que queremos ahora resumir esta información es mediante la siguiente línea, ¿no? ¿Cuál es esta línea? Esta línea la vamos a llamar línea de fase, ¿no? Entonces, ¿qué datos se van a recolectar en esta línea de fase? Primero, se van a señalar cuáles son los puntos de equilibrio. Los puntos de equilibrio, recuerden, son aquellas soluciones constantes de la ecuación. Entonces, en este caso, pues gracias a que aquí las flechas son todas horizontales, y aquí también, uno puede inferir que aquí debe haber una solución constante. La solución que está aquí es una solución constante y la solución que está aquí también es una solución constante. ¿Sí? Entonces, en nuestra línea de referencia, la manera en la que vamos a referenciar o señalar las soluciones constantes va a ser con un círculo pues, relleno, ¿no? En este caso, al menos de este ejemplo, hay dos. Estos van a ser nuestros puntos de equilibrio o soluciones constantes. ¿Okay? ¿Y cómo resumimos la información que está arriba, en el medio de esos dos puntos de equilibrio y abajo de este punto de equilibrio? Pues simplemente indicando el signo de la derivada en la ecuación, o lo que es lo mismo, el signo de la función ecuación. ¿Okay? Acá, en la parte de abajo, pues notamos que la función ecuación es negativa, ¿no? Que las soluciones son decrecientes. Entonces, esa información la vamos a resumir diciendo lo siguiente, dibujando una flecha hacia abajo, que indica que acá las soluciones decrecen. Aquí en esta franja, vemos que las soluciones van creciendo. Aquí dejan de crecer rápido, pero siguen creciendo, ¿no? Solo que más lento.
Pues en definitiva, toda esta información la podemos resumir de esta forma, señalando una flecha hacia arriba, indicando que las soluciones están creciendo. Y acá, por ejemplo, pues vemos que de nuevo la función de ecuación es negativa, las derivadas negativas, soluciones van decreciendo. ¿Cómo señalamos eso? Pues una flecha hacia abajo. ¿Ok? Entonces, esto va a ser la línea de fase y esta es la información que estamos resumiendo del campo de pendientes. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? ¿Ninguna pregunta? ¿Ninguna inquietud? ¿Todo claro? ¿Hasta aquí? Sí, señor. Muy bien, entonces continuamos. Pues bueno, la idea de introducir algo distinto o de cambiar de enfoque es que pues uno pueda calcular esta línea de fase o encontrar esta línea de fase sin hacer el procedimiento que se hizo en este ejemplo. ¿Cuál fue el procedimiento? Pues lo que hicimos fue elegir una colección de puntos, hallar sus pendientes, ¿no? Una colección de puntos, hallar sus pendientes, hallar las direcciones sobre esa línea de referencia y luego obtener el campo de pendientes. Y toda esa información la resumimos en nuestra línea de fase. Entonces, pues bueno, la idea de introducir algo nuevo es que quizás esta forma de recolectar la información sea más fácil de calcular, ¿no? La idea de cuando a uno le presentan una alternativa de hacer algo, ¿no? Si no, directamente nos quedamos con el proceso anterior, que es calcular el campo de pendientes. Entonces, vamos a resumir una manera para encontrar las líneas de fase sin tener que recurrir al campo de pendientes. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los pasos que se sugieren para hacerlo? Pues primero, de nuevo, trazar una línea vertical, ¿no? Que se va a estar interpretando siempre como nuestra línea de referencia. ¿Okay? Dibujamos una línea vertical que podemos pensar como el eje Y. Sobre esos puntos, sobre esa línea vertical, ¿qué vamos a hacer? Señalar con círculos rellenos los puntos que sean de equilibrio. Es decir, vamos a señalar los valores que son los ceros de la función ecuación. O lo que es lo mismo, señalar las soluciones constantes de la ecuación. ¿Ok? Entonces dije de tres formas distintas lo mismo. Puntos de equilibrio, recuerden, es lo mismo que las soluciones constantes, es lo mismo que los puntos en donde la función ecuación se hace cero, ¿no? Vean eso presente. Entonces, bien, en esa línea vertical señalamos esos puntos. Luego que ya señalamos esos puntos, pues nos va a quedar que la línea se va a dividir en fragmentos, ¿no? Respecto a esos puntos que dibujamos. Entonces, lo que vamos a hacer, el siguiente paso es, en esos fragmentos, decidir cuál es el signo de la función ecuación. Es decir, en esos fragmentos o en esos intervalos, ver cuándo la función es positiva. En el caso que eso ocurra, pues vamos a dibujar en ese intervalo una flecha hacia arriba. Y vamos a buscar los intervalos también que sea en donde la función f es negativa. Y lo que hacemos es, sobre ese fragmento, ese intervalo, señalarlo con una flecha hacia abajo. Bien, entonces este sería, digamos, la sugerencia para hacer la línea de fase sin tener que hacer el campo de pendientes. ¿Ok? Entonces pasemos un ejemplo. ¿Qué nos dice el ejemplo? Pues bueno, para encontrar la línea de fase de esta ecuación diferencial, hacemos una línea vertical primero. ¿Okay? En esta línea vertical, ¿qué vamos a hacer? Vamos a señalar de esta forma los puntos de equilibrio. ¿Cuáles son los puntos de equilibrio? Aquellos puntos que hacen cero la función ecuación. Entonces, esta función ecuación, fíjense, es un producto de tres términos. Entonces, se va a hacer cero cada vez que alguno de esos factores sea cero. Cuando el primer factor es cero, entonces todo esto es cero. Cuando el segundo factor es cero, es cuando y es igual a 2.
Entonces ese es otro punto de equilibrio. Lo señalamos, 2. Y este factor es 0 cuando y es igual a menos 2. Entonces ese punto lo señalamos. ¿Y qué es lo siguiente? El paso 3 y el paso 4 es, pues bueno, en cada uno de estos intervalos, el primero, segundo, tercero y cuarto, sí, hay 4 intervalos, pues decidir cuál es el signo de la función ecuación. ¿Okay? Dependiendo de cuál sea el signo, dibujamos una flecha hacia arriba si es positiva o una flecha hacia abajo si es negativa. Entonces les paso la pregunta. En este intervalo, en esta fracción, ¿cuál es el signo de la función ecuación? Permítanme un momento. ¿Cómo, profe? Sí, es que aquí se bloqueó. Ok, ya. Entonces, hago la pregunta. En esta región, ¿no? Vamos a decidir cuál es el signo de la función ecuación. Si es positivo, si es negativo, ¿no? Recuerden, si es positivo, dibujamos una flecha hacia arriba. Si es negativo, pues dibujamos una flecha hacia abajo. Y así hacemos para cada intervalo. ¿Ok? Pues vamos a empezar con este. Para los valores y que están aquí, ¿cuál es el signo de esta expresión? Una flecha hacia arriba. Positivo. Okay. Positivos. ¿Y cuál sería el argumento? Porque, ojo, ¿cómo verifican que en efecto debe ser positivo? ¿Cuál sería la justificación? Ojo, anticipo, no va a ser válido que ustedes digan, esto es positivo porque yo elegí un solo valor de ahí, lo reemplacé y me dio positivo. Entonces ya por eso todo es positivo. Ese argumento así de simple no puede ser, ¿no? Eso tiene que ir acompañado de algo más. O pues dar otro argumento. Entonces, ¿cómo deciden o cómo pueden afirmar que los valores para acá, la función es positiva? Tendríamos que hallar una familia de soluciones para ese tramo. Familia de soluciones. Ojo, no estamos resolviendo ninguna ecuación ni nada, solo estamos viendo cuando y está aquí, es decir, cuando y es mayor que 2, a qué es igual esta función, si es un valor positivo o un valor negativo. Bueno, estamos solucionando una ecuación, ¿no? Solo estamos haciendo, decidiendo qué signo tiene. Insisto, porque esto de elegir un valorcito, por ejemplo, yo voy a evaluar en 3, y si yo veo que en 3 es positivo, entonces todo esto es positivo. Eso no es un buen argumento porque quieres decidir el signo para todos los valores que están aquí. Es decir, para 3, 4, 5, 6, para todos los números mayores que 2. ¿Sí? Entonces, eso no sería como un buen argumento. Porque ¿cómo garantizas que no hay un número más arriba que cambie de signo? Entonces hay que combinar. Fórmula, la manera como está la fórmula de ecuación. Por eso, exacto, ¿qué sería? Digamos, perdón. A ver, se trabó esto. Ya. Profe, no es por, no es por la tercera condición que dice que f y mayor a 0. Sí, ok. Creo que no entendemos. O sea, si el y está aquí en esta franja, y es mayor que 2. ¿Okay? Entonces tenemos que decidir cuál es el signo de esta función. Bien, entonces vamos a tratar de hacer eso. ¿Mm? Ok. Entonces, ¿cómo uno decide si es un producto de 3 factores? ¿Cuál es el signo de todo el producto? Pues bueno, si este es positivo,
Tengo que ver cada signo, el signo de cada factor. Entonces, si y es mayor que 2, ¿qué pasa? Y es mayor que 2 en particular es mayor que 0. ¿Ok? Entonces, este término aquí es positivo. Si y es mayor que 2, este término aquí es positivo. ¿Así se escucha? Perdón. Sí. O si y es mayor que 2, en particular es mayor que 0, ¿no? Porque 2 es mayor que 0. Entonces, este factor es positivo. Ahora yo pregunto, si y es mayor que 2, ¿será que y menos 2 es positivo? Sí. Sí, ¿verdad? Si y es mayor que 2, pues eso implica resto menos 2 en los dos, en ambos lados. Y eso me dice esto, ¿no? Es lo mismo. Ok, entonces este otro término también debe ser positivo. Ahora, ¿cuál es el signo de este otro factor? Y más 2. ¿Positivo o negativo? Positivo también, ¿no? Positivo, sin problema, ¿sí? Entonces, el producto de 3 números positivos, pues es positivo, ¿no? Ley de los signos. Entonces, eso es una forma, ¿no? Veo que está factorizado, veo que cada factor es positivo, pues sin duda el producto debe ser positivo. ¿Ok? Entonces, sin problema, cuando y está aquí, yo puedo decir que es positivo, porque los 3 factores son positivos. Ahora, ¿me pueden decir los otros factores, perdón, intervalitos, este y este? ¿Sí? ¿Qué pasa en este caso cuando y está entre 0 y 2? Como es un número menor que 2 va a dar negativo. Y por multiplicación de signos, sería negativo. Bien, entonces, ¿cuántos negativos aparecen en esta, cuando y está en este pedazo? ¿Este factor o este factor? El factor y menos 2. ¿Ok? Este de aquí va a ser negativo. ¿Y los demás? Positivos, ¿no? Este positivo y este positivo. ¿Sí se convencen? Sí, señor. Muy bien, entonces una flecha hacia abajo. 2 positivos y 1 negativo. El producto me tiene que dar hacia abajo. ¿Ok? ¿Y aquí qué sucede? ¿Qué sucede en estos dos? Daría negativo. Ok, opción negativo. ¿Quién más? Negativo en este. Bueno, pensemos un momento, ¿no? Vamos a resolver esos dos, los dos últimos, ¿no? Este y este, ¿ok? No, profe, ese es ¿Sería positivo. positivo? El 0 a menos 2 es positivo. Queda menos con menos. Sí, porque harían dos términos negativos. Va, es así. Hay dos términos negativos, este, y este sigue siendo positivo. Y ahora en este caso, en el último, Ese ¿Sería sería positivo negativo. también? pónganse de acuerdo. ¿Positivo o negativo? Los tres términos serían negativos, ¿no?
¿Y eso qué significa? Ajá. Quedaría negativo. Exacto. Entonces es negativo, ¿no? 3 negativos se va. Entonces, muy bien. Así de simple es esto. Muy bien, entonces pasamos en limpio. Y estas serían nuestras flechas, ¿no? ¿Y cómo se lee esto? Pues fíjense, ya no hemos pasado por el campo de pendientes. Usamos la línea de, solamente por el hecho que la función ecuación no depende de t, pues sabemos que una línea vertical va a servir como una línea de referencia. Señalamos los puntos de equilibrio, ¿no? Y decidimos los signos de la función ecuación. Entonces ahora esta información, ¿cómo uno la reproduce o cómo uno la interpreta? Pues bueno, puede uno concluir lo mismo que concluía con el campo de pendientes. ¿Qué puedes concluir? Pues bueno, si este es un punto de equilibrio, quiere decir que en 2 hay una solución constante. Okay. En 0 también. Y en -2 también hay una solución constante. ¿Okay? ¿Y qué me indica esta flecha? Que bueno, las soluciones que se encuentran en este intervalo pues deben ser soluciones crecientes. Es decir, soluciones que van creciendo, creciendo, creciendo. Y llega un momento en que empiezan a crecer como cada vez menos, hasta que se aproximan a y igual 0. ¿Ok? En esta franja igual. Las soluciones, la flecha va hacia abajo. Las soluciones van decreciendo, hasta que parece que se vuelven y igual 0. ¿No? Acá arriba igual, y acá abajo igual. Aquí son crecientes y acá son decrecientes. ¿Ok? ¿Se entiende hasta aquí todo de este ejemplo? ¿No hay dudas de este ejemplo? No, profe. Bien, entonces aquí en este ejemplo, como quedó claro, voy a hacer 2 preguntas y la pensamos un momento. Entonces, por favor, justificar las 2 siguientes cosas. ¿Por qué, si aquí yo solamente sé que la solución es decreciente, por qué yo sé que esta solución baja, baja, baja y nunca atraviesa la solución esta, y igual 0? Es decir, porque aquí no hay una solución que, por ejemplo, baje. Esta sería una opción 1 que me gustaría Porque el que... otro trayecto va subiendo. Sí, permítame y hago las 2 situaciones que quiero que me expliquen exacto por qué no son posibles, ¿no? Una situación 1 que pase esto y una situación 2 es que suceda algo así, que la solución en efecto vaya creciendo, pero que toque esta aquí, y igual 0, y se vaya por esa misma línea. ¿Sí? Entonces sería una situación 2. Entonces el ejercicio o la pregunta es la siguiente: argumentar por qué estas 2 situaciones que yo acabo de dibujar no son posibles, ¿no? ¿Okay? Pensemos entonces por qué estas 2 situaciones, porque fíjense, esas 2 situaciones no las estamos considerando, ¿no? Pero ¿por qué? Hay que justificar. Bien, entonces vamos a dar un par de minutos para que lo decidan, ¿ok? ¿No? ¿Ok? ¿Se entendió la pregunta primero? ¿Sí se entendió la pregunta o no? Sí, profe, sí se entendió. Bueno, entonces vamos a dar un par de minutos, ¿ok? Para que pensemos. La situación 1, ¿por qué la podríamos... Oh, se borró. La situación 1, ¿por qué la podríamos descartar? Porque ya no sería continuo, profe. La situación 1 era que cortaba y se pasaba para este intervalo. No, no era por eso. Bueno, Porque solo es aprovechen. una función. ¿Perdón? Porque solo es una función y tiene soluciones fijas en los puntos. No sé, ¿y eso por qué contradice la situación que habíamos dibujado? Es una función
que cumple una condición. Sí, no entiendo por qué esa situación viola lo que mencionaba. Porque la condición 1 cortaba la función en cero, ¿no? Por eso, y eso, ¿qué tiene, exacto, qué tiene de malo eso? Sí, ¿qué tiene de malo eso? Ujú. Sería decir eso, ¿no? Porque eso no se puede, porque eso está mal. Pues bueno, yo creo que ya se va a acabar el corte, entonces más bien les envío un nuevo enlace y reiteramos aquí el dibujito de las dos situaciones, ¿ok? Entonces ya les envío otro enlace. ¿Qué andábamos? Ok, aquí en esta situación. Y yo les preguntaba, bueno, vamos por partes, ¿no? La situación 1 que dibujaba era, pues bueno, una solución que pues va bajando y corte y haga esto, ¿no? En situación 1. No, que nos hace ruido que, digamos, una solución corte otra, ¿no? Nos hace eso como ruido, yo eso lo entiendo. Y eso pues indica que sospechamos que es lo que no se debe, que esto no debe pasar. Pero hay que tratar de justificar bien, ¿no? Pues bueno, esta situación 1, la manera en la que a mí se me ocurre, una de las formas de descartar, es que fíjense que si la solución 1 atraviesa acá, esta parte que está acá abajo va a estar decreciendo. Al menos un pedacito. ¿Están de acuerdo? ¿Sí se entiende? ¿O si se escuchó? Si la función que va decreciendo atraviesa y continúa decreciendo, pues eso tiene un problema, ¿no? ¿Cuál sería el problema? ¿No ven cuál sería el problema? Que en la línea de fase la flecha va para arriba. Exacto. Que esto me está diciendo es que en esta parte las funciones solo pueden crecer. ¿No? Entonces, si una solución 1 atraviesa y pasa para abajo, pues obviamente como está pasando para abajo, está decreciendo al menos un pedacito. Esto viola lo que dice la línea de fase. No, las soluciones en esta franja solo crecen. ¿De acuerdo? Entonces esto no puede pasar. ¿Se entendió? Sí, señor. Entonces, bien, ahora hago la segunda situación es, pues, modificando esa parte, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues bueno, la situación 1 no se pudo porque si atraviesa, acá me está diciendo que solo crece. Ah, pues bueno, entonces por eso yo preguntaba la situación 2. Bueno, imaginemos una solución que baja, toca esta, pero ya no pasa a la siguiente franja, sino que se queda aquí igual. ¿No? Esa fue la segunda situación que dibujé, que en efecto no se puede, pero la pregunta era decidir por qué no se puede esto. La segunda situación. Que la solución vaya bajando y cuando toque el eje y igual 0, pues no baje, sino que se mantenga ahí, constante. Entonces, esta situación, ¿por qué no puede pasar? ¿Alguien tiene alguna idea? Porque en cero es posición de equilibrio. Pero, ¿y eso qué contradice? Sí, eso porque está mal, que el 0 sea una posición de equilibrio. Fíjate, ¿no? Que esta curva cuando llega aquí al 0 se queda en el 0, en la posición de equilibrio. ¿Sí? Entonces, bien, digamos, esto es un curso que más o menos se diseñó de tal forma que todo tenga que ver con todo, ¿no? Todo está entrelazado, no son clases independientes, ¿no? Entonces hay que tratar de ir articulando las cosas que vamos aprendiendo, no creer que solo nos van a preguntar cuando estemos en ese tema. No, se supone que todos los temas están entrelazados. Entonces,
¿qué sucede si esta situación que yo acabo de dibujar se diera? ¿Qué sucedería? Pues fíjense que esta curva que estoy aquí dibujando en azul, sin duda esta curva es diferente al eje T. ¿Están de acuerdo? O sea, son dos curvas distintas. Una curva, dos curvas. Entonces, esta situación me estaría diciendo que esta ecuación tiene dos soluciones que son diferentes, pero que se intersectan. ¿Ok? ¿Y eso qué tiene de malo? Dirán. Es bueno que estas dos curvas distintas son soluciones de la ecuación con una condición, la misma condición inicial. ¿Cuál condición inicial? Por ejemplo, que pasen en este punto. ¿Ok? Entonces ya les suena algo de lo que vimos en la clase pasada, ¿no? Estamos obteniendo dos soluciones diferentes que cumplen la ecuación y la misma condición inicial. ¿Sí les suena algo de la clase anterior? Si nos suena o no nos suena nada. De la clase anterior, no fue hace mucho, lo vimos el lunes. Pues bueno, aquí estamos diciendo que hay dos soluciones distintas del mismo problema con valor inicial. Es decir, que esta situación implicaría que esta ecuación no cumple el teorema de unicidad que vimos la clase pasada. ¿Y eso es cierto? Pues bueno, tenemos que verificar si esta ecuación cumple el teorema de unicidad. ¿Cómo veíamos que esto satisface el teorema de unicidad? Pues la función ecuación la necesitábamos derivar con respecto a y. Si la función uno la deriva con respecto a y la función que resulta es continua, nosotros sabíamos que se debía cumplir la unicidad. Eso lo vimos en la clase pasada. Si ustedes derivan esta función aquí con respecto a y, pues bueno, va a ser la derivada de un producto de estos tres términos. ¿Sí? Que sin duda el resultado pues va a ser una función continua, porque es el producto de tres funciones continuas. Entonces, cuando hagan la derivada con respecto a y, les va a quedar algo continuo, ¿no? Si no están convencidos del argumento, pues simplemente hagan la derivada y se fijarán. ¿Ok? Entonces, esta ecuación cumple el teorema de unicidad. Entonces, gracias a que cumple el teorema de unicidad, no puede pasar esta situación 2 que les preguntaba. No puede. ¿Ok? Y no puede entonces, más aún, no puede suceder que dos soluciones se corten. No puede suceder. Es decir, acá hay una solución que también son crecientes. Pero yo puedo ser caprichoso y decir, bueno, vamos a poner la creciente, pero que se corten en alguna parte, ¿no? Esta solución es creciente. No, tampoco se puede, porque se cumple la unicidad. Ah, entonces, pues esta o está toda por arriba de esta o está toda por debajo, pero nunca la atraviesa. ¿Ok? Entonces ese sería el argumento. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Entonces, insisto, ¿sí se entendió? Entonces también quizás una advertencia que no hay que olvidar lo que vimos en la clase pasada, ¿no? O sea, eso es algo que hay que tenerlo presente. Fíjense, es algo importante porque siempre uno hace, cuando reproduce las gráficas de las soluciones, intuitivamente uno nunca pone que dos soluciones se cortan. Pero la clase pasada
vimos la justificación por qué dibujamos eso así. Y es porque el teorema de unicidad, si se cumple, eso no debe suceder. Muy bien. Entonces, modo de práctica, hagamos este ejemplo. Esta ecuación diferencial, y' igual a coseno de y. Entonces, para practicar, les propongo hacer la línea de fase de esta ecuación diferencial. ¿Ok? Entonces, vamos a dar un par de minutos para que lo intenten. Puntos de equilibrio de esta... ¿Cuáles son los puntos de equilibrio de esta ecuación? 90, 270, menos 90 y menos 270. ¿Son todos? ¿Son todos o hay más? ¿Sí se acuerdan de cómo es la gráfica de la función coseno? A veces recordar eso nos ayuda a obtener más información. Profe, cero. Cero no, coseno de cero es 1, ¿verdad? Ah, Sí, coseno de cero es 1. Pues no tanto el dibujo de la función coseno, sino algo que pasa en la función coseno es que es una función periódica, ¿no? Es decir, que se repite y se repite cada cierto tamaño, cada cierto intervalo, ¿no? ¿Profe Pimedios? Sí, ese lo dijo el compañero, 90. Pero lo que quiero que recuerden es que la función coseno es una función periódica, es una función que se repite cada intervalo de ancho 2pi, 2pi, 2pi. Entonces, ¿qué implica eso? Que los ceros que dijo el primer compañero, pues se van a estar repitiendo infinitas veces, porque la función coseno es periódica. ¿Ok? Entonces, digamos, pi medios, 3 pi medios, que es el 270 que dijo el compañero, y así 5 pi medios, etc. Cada múltiplo impar de pi medio, múltiplo impar, pi medios por 1, pi medios por 3, pi medios por 5, pi medios por 7, y así. Y los múltiplos también negativos, menos pi medios, menos 3 pi medios, menos 5 pi medios, todos esos van a ser ceros de la función coseno, todos esos. Entonces, tiene infinitos puntos de equilibrio. ¿Bien? Entonces lo que uno puede, para hacer la línea de fase, es, pues bueno, considerar unos cuantos, porque hay infinitos, ¿no? Y entender que el patrón que uno va encontrando aquí, lo que va a suceder es que se va a ir repitiendo en cada intervalo de ancho este, ¿no? ¿De acuerdo? Porque de aquí a acá, ¿cuánto hay? Hay 2pi. Perdón, hay pi, ¿no? Ok. Entonces se va a estar repitiendo el patrón que nosotros encontremos, por ejemplo, en estos, aquí que quisimos considerar 5 puntos de equilibrio. Bien. Entonces, creo que en esta situación, más que hacer como los cálculos, resulta incluso más conveniente como tener presente la gráfica de la función coseno, ¿no? Es algo así, ¿no? Y se va repitiendo, ¿no? Y acá también se va repitiendo para la izquierda. En fin.
Aquí es 0, aquí es pi medio, aquí es 5 pi medio, y así. ¿Sí? Aquí están los ceros. Y este es menos pi medio. Y pi medios. Les pregunto, entre menos pi medio y pi medios, ¿cómo debemos dibujar la flecha? ¿Hacia abajo o hacia arriba? De menos pi medio a pi medio. Hacia arriba. ¿Y la razón? ¿Por qué? Profe, es creciente, pero también decreciente en ese intervalo, ¿no? No, eso es falso. Es solo una de las dos, o creciente o decreciente. Ojo, las soluciones son crecientes o decrecientes, nada más. Ojo, no confundan la función ecuación con las soluciones, ¿no? La función ecuación tiene un signo, ¿no? Positivo o negativo, ¿verdad? Pero eso, ¿cómo se transfiere a las soluciones? Pues bueno, con la derivada. Si la derivada es positiva, es creciente. Entonces, las soluciones aquí en esta parte tienen que ser o crecientes o decrecientes. Es la razón por la que uno pone una flecha. Si no, tendríamos que colocar una flecha hacia arriba y también una flecha hacia abajo, ¿no? Y eso pues no lo hacemos, ¿no? Porque es solo un comportamiento el que tiene. Entonces no hay que confundir la función ecuación, que sí puede crecer y decrecer, con las soluciones. Las soluciones, pues sí, o crecen o decrecen. ¿Ok? Recuerden, aquí lo que estamos colocando es el signo de la función ecuación. Entonces, ¿qué significa que pongamos la flecha hacia arriba aquí? Pues que la función coseno es positiva de menos pi medio a pi medios. O que las soluciones allí son crecientes. Ahora, ¿por qué colocamos que la flecha hacia arriba? Pues bueno, de menos pi medio a pi medio, la función coseno es pues, positiva. Entonces, por eso a veces la gráfica nos puede ayudar a dar esa información. De pi medios a 3 pi medio, ¿cómo debe ser la flecha? ¿Cómo debe ser la flecha de pi medios hasta 3 pi medios? Hacia abajo, profe. Hacia abajo porque la función es negativa. Y nos fijamos de la gráfica justamente, una información que se puede obtener, como es periódica, la propiedad de la función coseno de ser periódica, pues que esos signos, si se fijan, van a estar siempre intercalándose. Si aquí es positivo, acá es negativo, en el siguiente, ¿qué va a ser? Positivo. En el siguiente, ¿qué va a ser? Negativo. Y así. Entonces, pues uno puede inferir y decir esa en la línea de fase. Si aquí baja, aquí sube, aquí baja, y así sube, y así. Si aquí sube, pues aquí baja, y acá sube, y así. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, es otra alternativa de uno decidir los signos, ¿no? Gracias al conocimiento de la gráfica de la función coseno, ¿no? Bien, pasamos en limpio. Estos serían los signos, ¿no? De nuevo, ¿cuál sería la lectura? Pues bueno, esta información se lee así, ¿no? Las líneas, no hay que olvidar, las líneas horizontales son nuestros puntos de equilibrio, soluciones constantes. Y las curvas, pues bueno, en las franjas donde las soluciones sean crecientes, pues van a ser así, soluciones que crecen, después empiezan a crecer menos, a crecer menos, pero nunca atraviesan esta solución constante. La razón, la misma. La función ecuación, cuando uno la deriva con respecto a y, que sería menos seno, esa función también es continua, entonces cumple unicidad, no se pueden cortar las soluciones. Muy bien. Entonces, ahora les pregunto, ¿qué pasa si modificamos un poco esta ecuación? Solo un poco. Es decir, agregándole nada más este término. Y por coseno de y. ¿Qué creen que modifica? ¿Qué creen que pasa?
Muy bien, ¿qué creen que cambia o que se modifica, ¿no? Pues no debe ser mucho el cambio, se agregó solo un término. ¿Ok? Entonces es el producto de dos funciones, ¿no? Pues una ya la conocíamos, fue la pasada, coseno, y ahora simplemente la función y. Pues la función coseno, pues digamos, este producto se va a hacer cero cuando se haga o una o la otra se hagan cero. Entonces en particular nos dice que pues todos los ceros anteriores que encontramos, todos los puntos de equilibrio de la función coseno, también van a ser puntos de equilibrio de esta nueva ecuación. Entonces rescatamos todos los anteriores, son infinitos. Ahora hay que tener en cuenta más puntos de equilibrio. ¿Cuáles? Los que pueda aportar el otro factor que aquí agregamos, y igual a la función y. Entonces, ¿cuándo se hace 0y? Pues solamente en un caso, cuando y es igual a 0. Entonces, pues los puntos de equilibrio de toda esta ecuación sería pues los mismos del coseno agregándole 1. ¿Cuál será el que tenemos que agregar? El 0. ¿Ok? Entonces son los mismos puntos de equilibrio de antes agregándole el 0. Es lo único que pasó. ¿Ok? Ahora les pregunto, ¿cómo cambian los signos que habíamos descrito antes o se mantienen igual? Se mantienen, pero en el tramo de 0 a pi medios y a menos. Pi medios cambian. O sea, irían como por decirlo así, ese tramo lo dividimos, ahí irían dos positivos. No, o sea, de 0 a pi medios dices no cambia. Está bien, eso no cambia. Y de 0 a menos pi medios, ¿cambia o no cambia? Sí cambia, ¿no? Ahí ya sería decreciente. Ujú, ya cambia. Pero podemos generalizar este comentario que acabas de hacer. ¿Cómo? Pues bueno, de 0 a pi medios no cambia, pero ¿por qué va a tener que cambiar, por ejemplo, de pi medios a 3 pi medios? Tampoco cambia, ¿verdad? Porque ahora le estoy multiplicando y, que es un número positivo en esta franja. ¿Ok? Entonces, pues, para generalizar tu comentario, pues no cambia para todos los y positivos. Va a ser la misma que obtuvimos antes. ¿Sí? Las mismas flechas. Las flechas que van a cambiar son las que están en el y negativo. ¿Por qué? Porque son las direcciones anteriores multiplicándole y. Pero si ahora y es negativo, pues van a cambiar los signos. ¿Se entendió? ¿Sí se entendió? Para y positivo va a ser exactamente lo que hicimos antes, las mismas flechas. Solo van a cambiar las flechas, perdón, para los y negativos, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy multiplicando la ecuación por y. Entonces sería algo así el patrón. Las gráficas, pues, se pueden obtener y se pueden decir que son de esta forma. ¿Ok? Pues bueno, vamos a avanzar digamos, a empezar a explicar cosas más detalladas de esto de las líneas de fases. Por ejemplo, una situación interesante es cuando la ecuación diferencial no tiene puntos de equilibrio, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo uno calcula la línea de fases? Si estamos haciendo línea de fases donde nuestros puntos de equilibrio están siendo fundamentales, ¿no? Están siendo nuestros puntos como de referencia. Entonces, es una situación que nos gustaría estudiar. También otra situación que quisiera discutir es que las líneas de fases, cuando colocamos la flecha, lo único que nos dice es que la solución va creciendo. Pero se pueden presentar fenómenos que uno no puede capturar con la información que tiene la línea de fase, ¿no? ¿Qué tipo de fenómenos? Pues si la solución que aparece es acotada o no acotada. Más bien, en el caso que no sea acotada, ¿cuándo se va a infinito? ¿Okay? Entonces, para hablar de eso con más detalle, pues vamos a recordar
lo que uno entiende por una solución acotada. Entonces, pues, dada una ecuación diferencial de primer orden, vamos a decir que una solución es no acotada. ¿Sí qué pasa? Si pues es una solución que no puedo, su gráfica no la puedo meter en una franja de estas horizontales. ¿Sí? Es decir, estas soluciones que están aquí, esta de aquí, por ejemplo, es una solución acotada. ¿Por qué? Porque la puedo meter en una franja, ¿no? Delimitada por dos de estas líneas que son horizontales, ¿no? Esta franja, todas las soluciones que tengan condición inicial aquí dentro de esta franja van a ser soluciones acotadas, ¿no? Pero, por ejemplo, en nuestro ejemplo 1, fíjense, las soluciones que están por acá arriba, pues no las puedo meter en una franja porque ya yo tengo la garantía de que no hay más soluciones constantes acá arriba. Luego estas soluciones, ¿qué tienen que hacer? Pues tienen que irse a infinito. ¿De acuerdo? Entonces las soluciones en esta, que tienen condición inicial por arriba de 2, en este ejemplo, pues son soluciones que no van a estar acotadas. ¿De acuerdo? No va a haber una franja en donde uno pueda meter estas soluciones. ¿Okay? Entonces, de este ejemplo y de la definición, uno puede intuir entonces que ¿qué quiere decir que no sea acotada? Pues que la función solución, la curva solución, se vaya para infinito, ¿no? Esa es otra manera de interpretar que no sea acotada. No la puedo meter en una franja si ella se va a infinito. Bien, entonces, esta sería la definición para nosotros de no acotada. Por ejemplo, esta ecuación, si queremos calcular la línea de fase de esta ecuación, ¿qué tenemos, no? Tenemos que, pues bueno, el único punto de equilibrio es y igual a 2, lo señalamos en nuestra línea de fase, y esta función es una función al cuadrado, es decir, siempre va a ser mayor que 0, y solamente 0 en y igual 2. Entonces, ¿cómo sería la línea de fase? Pues por arriba de y igual 2 sería pues creciente, y por abajo de por abajo del 2, pues también sería creciente, sería una flecha hacia arriba. Toda la función de ecuación es positiva. Entonces, fíjense, aquí esta línea de fase me dice que las soluciones simplemente van para arriba, van para arriba. Pero aquí hay un detalle, y es una de las fallas de esta línea de fase. No me dice exactamente cuándo la solución se va para arriba. Es decir, ¿será que hay un tiempo finito, un t sub 0, en donde ahí se forma una asíntota y la solución se va a infinito? ¿Sí? O se va a infinito, por ejemplo, digamos, se va a infinito cuando la función t, cuando t va a infinito, es que se va a infinito. Digamos, cuando t tiende a infinito. ¿Sí? Esa información no la dice la línea de fase. Simplemente da una flecha hacia arriba. Dice que aquí van creciendo. ¿Sí? Aquí no van a ser acotadas, pero no sabe uno cuándo se van a infinito. Si se va a infinito cuando t va a infinito, o si se va a infinito cuando pues t se acerca a un valor aquí finito. Es decir, cuando aparezca una asíntota. No sabe uno eso. ¿Bien? Entonces, si esas preguntas aparecieran en un ejercicio, ¿no? Lo que estoy queriendo decir es que directamente no podemos dar respuesta a ello simplemente con la línea de fase, ¿no? Habría que hacer algo más. Entonces, al menos en esta situación, lo que realmente uno puede deducir o puede tratar de dar respuesta de cuándo la solución se va a infinito, o dicho de otra forma, cuando hay un fenómeno de explosión. Eso también uno le llama fenómeno de explosión. Cuando la solución explota, quiere decir cuando la solución va a infinito. ¿Okay? Entonces, si uno, por ejemplo, esta ecuación la interpreta como una ecuación autónoma, eso en particular dice que es una ecuación de variables separables. Entonces uno puede entonces intentar encontrar una fórmula para una familia de soluciones. Entonces, si uno así aplica integración por variables separables, obtiene esta solución. Y igual a 2 menos 1 sobre t más c. Entonces, esta expresión de esta familia de soluciones, pues me sugiere que hay un problema en un valor. ¿En qué valor? En el valor cuando t se acerca a
menos c, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando t se acerque al valor menos c, ¿qué va a pasar con esta fracción? Pues si t se acerca a menos c, este denominador se va a estar acercando a 0, ¿no? Pues depende de cómo me acerco a menos c, si me acerco por la derecha, si me acerco por la izquierda, pues va a ser el signo de este valor, ¿no? Me acerco a 0 por la derecha, ¿ok? Depende de cómo me acerco, si por la derecha o por la izquierda, este valor menos c, pues esto va a tender o a 0 por la derecha o a 0 por la izquierda. ¿Y eso qué me va a implicar? Que 1 menos esta cantidad, pues ¿qué límite va a tener? O infinito o menos infinito, de acuerdo de cuál sea el límite que tome, si c por la derecha o si c por la izquierda. ¿Sí? Entonces, en esta situación, pues nos tocó resolver la ecuación para darme cuenta de este fenómeno, de cuándo pasa este fenómeno. Este fenómeno va a pasar en el valor menos c. ¿Bien? Ya os explico un poco mejor esta parte. Entonces, ¿qué condición debe cumplir C para que las soluciones que cumplen la condición inicial mayor que 2, pues eso lo verificamos, ¿no? Queremos que C sea una condición inicial de una solución, ¿no? Que esté por arriba de 2. Como ya vimos en nuestra línea de fase, queremos esas soluciones porque esas son, pues, no acotadas, ¿no? Entonces, ¿qué condición debe cumplir C para que la condición inicial sea mayor que 2? Pues debe cumplir lo siguiente. Si yo quiero que la condición inicial de mi solución esté por encima de 2, pues eso es equivalente a que C, el número C, sea negativo. ¿Ok? Simplemente igual aquí t igual 0. Sería 2 menos 1 sobre C. Entonces quisiera que esa condición inicial sea mayor que 2. Entonces, eso es sencillo de verificar, ¿no? Que y evaluada en 0 sea mayor que 2, implica que 2 menos 1 sobre t, menos 1 sobre c, sea mayor que 2. ¿Cuándo pasa esto? Pues aquí tengo 2, pues cuando 1 menos c sea positivo. ¿Y cuándo es esto positivo? Pues cuando el c es negativo, ¿no? Entonces, fíjense aquí cuando el c es negativo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la implicación es esto que les decía del límite, ¿no? Pues todas las soluciones que tengan condición inicial por arriba de 2, pues van a ser soluciones crecientes, ya vimos de la línea de fase, soluciones que crecen, que crecen, que crecen. Pero van a estar definidas solos para los valores que cumplan esta condición, que estén por debajo de menos c. ¿Por qué? Porque cuando yo me acerque a menos c, lo que va a pasar es que este número de aquí se va a acercar a 0 por la derecha, ¿no? Entonces esto va a ser 1 sobre algo que tiende a 0 por la derecha, pues eso va a ser infinito, ¿no? El límite de eso va a ser infinito. Pero como aquí está multiplicado, más bien el límite de esto va a ser menos infinito. Pero como está aquí multiplicado por menos, pues eso va a ser infinito. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sería un poco ahora la gráfica para complementar aquí esta situación? Pues bueno, si yo tengo esta solución, digamos que este sea el eje y igual 2, ¿no? El eje y igual 0 está por acá abajo. Entonces, cuando el c es negativo, ¿no? Es un valor c negativo, por acá está el c, que es negativo, y el menos c pues tiene que ser positivo, ¿no? Entonces lo que me está diciendo es que en el valor menos c, que es un valor positivo, las soluciones que están por arriba de y igual 2 son soluciones que van creciendo, van creciendo, van creciendo, y cuando se acercan a menos c, pues explotan. ¿Sí? Es decir, aparece una asíntota en el valor menos c. Cuando yo me acerco a menos c, por la izquierda, ¿no? Por eso es que digo que las soluciones solo van a estar definidas para t menores que menos c. Para t menores que menos c. Cuando me acerco a menos c por la izquierda, todo esto va a infinito. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre esta situación?
Ok, no hay dudas, no hay preguntas. Bueno, toca adivinar, supongo que no, ¿no? Que está todo claro. Entonces avanzamos. Bien. Entonces en el siguiente corte quiero pues discutir lo otro que mencionaba, ¿no? Que era, ¿qué pasa cuando la ecuación no tiene puntos de equilibrio? ¿No? ¿Qué pasa cuando no hay puntos de equilibrio? ¿Será que podemos hacer la línea de fase? ¿Qué nuevas cosas debemos tener en cuenta cuando suceda esto? Bien, entonces eso lo vamos a discutir a continuación con un ejemplo. Un ejemplo que va a ser nuestro ejemplo modelo y que vamos a tratar de aplicar eso en cualquiera de las situaciones cuando la ecuación no tenga puntos de equilibrio. O cuando tenga puntos donde se indetermina la función ecuación. ¿Ok? Entonces, pues bueno, nos vemos. Ya les mando el siguiente enlace. ¿No? De nuevo, como anticipé, pues esta función ecuación no tiene ceros, ¿no? No hay ningún valor para de tal forma que esta función se haga cero. Sin embargo, lo que sí hay es un valor para el cual podemos decidir el signo de la función ecuación. ¿Sí? Esta función ecuación no tiene ceros. ¿Ok? A pesar de ello, sí existe un valor para el cual podemos definir el signo de esta función. ¿Ok? Les pregunto, ¿cuál es ese valor? ¿Cuál es ese valor que sí me va a permitir decidir que por arriba sea positivo y que por abajo sea negativo o positivo? O sea, ¿cuál es ese valor? Vamos a escribir. Entonces, imagínense que yo quisiera saber si, en qué parte, ojo, ya sabemos que no hay puntos de equilibrio, ¿no? Pero supongamos que queremos ver, por ejemplo, cuándo esto es positivo. ¿Sí se ve lo que estoy marcando? Es que, Sí, profe, sí se ve. ok, sí, permítanme. Sí, es que está fallando. Bueno. Ok. Entonces, bien, ¿cuándo una fracción es positiva? Pues bueno, cuando el numerador es positivo, pues esto es 1, es positivo. Y cuando esté acá abajo también sea positivo. Bien. ¿Y cuando este número es positivo? Pues bueno, cuando es, ¿no? Pasa esta acá a sumar. Cuando el y es menor que 1. Ah, ok. Entonces, cuando y es menor que 1, toda esta fracción es positiva. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando ahora y es mayor que 1? Esto sucede, bueno, va a ser todo positivo cuando y es menor que 1. ¿Y qué pasará ahora cuando y es mayor que 1? Pues fíjense, ustedes pueden hacer el mismo procedimiento y pueden darse cuenta que ahora, en esta situación, el denominador va a ser negativo. ¿Ok? Entonces, si yo un número positivo le divido un número negativo, ¿qué va a suceder? Pues bueno, esta situación me va a implicar entonces que ahora esta división debe ser negativa. Entonces, fíjense, a pesar que esta ecuación no tiene puntos de equilibrio, no tiene solución, tiene un valor y sub 0 igual a 1,
en donde a partir de este valor yo puedo decidir todo el signo de la función ecuación. Si el y es mayor que 1, la fracción o la función ecuación va a ser negativa. Y si y es menor que 1, la fracción o la función ecuación va a ser positiva. ¿Ok? Entonces, utilizando este valor, menos y sub 0 igual a 1, pues puedo hacer la línea de fase. ¿Cómo puedo hacer esta línea de fase? Pues bueno, es lo que vamos a explicar. Pues bueno, acabo de explicar, ok. La línea de fase para estas situaciones es la siguiente. Tomamos de nuevo nuestra línea vertical de referencia, señalamos nuestro punto, que no es un punto de equilibrio. Entonces, la forma de indicar que no es un punto de equilibrio, que es solo un punto de referencia, es de esta forma. Quizás una bolita hueca. ¿Okay? Si colocamos una bolita como rellena, estamos indicando que es un punto de equilibrio. Y no, esta ecuación, este valor no es de equilibrio. Es un punto en donde, de hecho, la función se indetermina. Pero es un punto en donde sí puedo decidir el signo de las soluciones, de cómo crecen o decrecen. Entonces, en nuestra línea de fase indicamos este punto de referencia, así como una bolita hueca. Y de nuevo, dibujamos nuestras flechas de acuerdo al signo que tenga la función ecuación cuando estés por arriba de ese valor y cuando estés por debajo de ese valor. ¿Okay? Acabo de explicar, acabo de demostrarles que cuando esté por arriba de 1, la función ecuación es negativa. Entonces quiere decir que las soluciones van decreciendo. Y por debajo del valor y igual a 1, las soluciones son crecientes, la derivada es positiva. ¿No? ¿Ok? Entonces, bien, ahora, ¿qué es lo siguiente que se necesita entender en esta situación donde no hay puntos de equilibrio, sino puntos de referencia, puntos donde se determina la función? Pues que ahora cuando que vamos no sé, querramos graficar las soluciones, ¿no? Querramos como leer esta información, pues debemos tener en cuenta que este valor va a ser un valor en donde se determina la ecuación. Entonces, ¿cómo lo indicamos? Como una línea así punteada, ¿no? Entonces, ¿cómo son las gráficas de las soluciones? Pues bien, la línea de fase me dice que en la parte de arriba de y igual 1, las soluciones van decreciendo. Ok, las soluciones van decreciendo. ¿Okay? Y aquí les traslado esta pregunta. ¿Por qué si solamente sé que va decreciendo, solo sé aquí que van decreciendo, van bajando? ¿Por qué las soluciones no son, digamos, algo así? Que vayan bajando, vayan bajando, vayan bajando y se queden así. ¿Sí? ¿Por qué esta situación no? ¿Y por qué estas situaciones, las que están aquí dibujadas así? En curvas que van bajando. Y cuando se acercan al valor y igual 1, se hacen así, se inclinan como casi perpendicular, ¿no? Casi perpendicular. ¿No? Se inclinan así. Como una curva abrupta. Ok, entonces, ¿pueden tratar de decirme por qué esta situación 1 no es posible?
¿Ok? ¿Alguna idea? Mm, ¿Una noción? Profe, por el dominio de la función. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Ajá, sí. Pues que Por el dom- la función dice que tienen que llegar al punto y igual a 1 y ahí se tendría infinito. No, 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 ¿cómo? La función se tiene que tender a infinito. La solución. Indetermina. No, se indetermina la función ecuación, pero la solución, digo, mira, la solución 1 que estoy dibujando, que es cierto, no va a ser válida, no es una situación posible, pero ¿por qué no puede hacer esto? Yo sé que la función ecuación se indetermina, ¿no? Pero digamos, ¿cómo traslado ese hecho a esta posibilidad, para descartar esta posibilidad? Que tiene que llegar a 1, o sea, el corte tiene que cortar ahí en 1. No, de hecho, no llega uno y, bueno, esa es otra cosa. Quizá pudo haber sido una pregunta, una situación 2. Se acerca uno, pero nunca toca uno, ni mucho menos lo atraviesa. ¿Por qué? Porque ese punto está prohibido, es un punto, ¿no? No se vale. No, aquí quedaría uno sobre cero y eso no es válido. Entonces, las soluciones se acercan a uno, pero nunca lo tocan porque está prohibido y pues mucho menos lo atraviesan, ¿no? Entonces, no, solo se acercan a uno. Pero la pregunta es si la manera en la que, la pregunta es por qué la manera en la que se acercan a uno no puede ser como la situación uno. ¿Por qué? Nunca lo tocan, ¿no? Pero ¿por qué no se puede dar esto? Como para representar una asíntota. No, no, no es por eso. Entonces, como le decía, porque ya deja el dominio de la función. Insisto, el dominio de la función ecuación, ¿cuál es? Los y mayores que 1 y los y menores que 1. Esta curva 1 que he dibujado está por encima de y igual a 1. Se acerca, pero nunca lo toca. Entonces está en el dominio. ¿Sí se entiende? Igual estas que están aquí dibujadas en negro. Estas se acercan a y igual a 1, pero nunca lo tocan. Entonces están en el dominio de la función ecuación. ¿De acuerdo? ¿Ok? Bueno, pero si quieres, vamos a posponer esta situación y podríamos más bien intentar responder esta, que para mí es la misma pregunta, ¿no? Entonces, ¿por qué sí debe pasar esto? Que las soluciones deben acercarse a y igual a 1 y llegan así de esta manera como que abrupta, se cortan así como que de manera perpendicular en esta asíntota y igual a 1. Cualquiera de las dos que respondan, pues vamos a poder establecer una equivalencia. ¿Por qué las soluciones sí son así y por qué no son así? Es un poco la pregunta. Les ayudo un poco. Cuando la función está siendo así, que se está haciendo... qué mala suerte. Tengo que cerrar todo esto. Ok. Les pregunto, cuando la curva va así, que se está volviendo como casi horizontal, ¿no? Parece que se volviera casi horizontal. Les pregunto, ¿cómo es la derivada de esta solución en estos valores? ¿Cómo es la derivada? ¿Cómo es la derivada de estas funciones cuando están por esta parte? Continúa. No, ¿qué valor tienen o a qué valor tienden? A 1. Las derivadas tienden a 1.
ustedes tienen una línea horizontal, ¿cómo es la derivada de esa línea Cero, horizontal? Cero, ¿no? Cero. Entonces, claro, si esta curva yo la dibujo de esta manera, que se está haciendo así como casi una línea horizontal, me está diciendo que la derivada de la función para estos valores aquí cerquitas, pues debe estar acercándose a cero. ¿De acuerdo? Porque se está volviendo como casi horizontal. Entonces la derivada se debe estar acercando a cero. ¿Se entiende? Sí, señor. Pues fíjense, vamos a ver la ecuación. Cuando y se acerca a 1, esto tiende a cero. La función de ecuación tiende a cero. ¿A qué tiende la función de ecuación cuando y se acerca a 1? Bueno, quizá no estemos seguros, pero sí podemos estar seguros de lo siguiente. No tiende a cero. ¿Sí me entienden? Cuando y se acerca a 1, pues tiene dos posibilidades. Me acerco a 1 por arriba o me acerco a 1 por abajo. Pero sin duda no se va a acercar a cero. ¿Okay? Entonces, esta situación no es posible sencillamente porque viola la ecuación diferencial. La ecuación diferencial me está diciendo que cuando y yo me acerque a 1, digamos, por arriba, esto tiene que tender a menos infinito, ¿no? Ustedes hacen aquí el límite, en el límite de 1 sobre 1 menos y. Cuando y se acerca a 1 por arriba, esto pues tiende a menos infinito. ¿Okay? Entonces, aquí yo estaría diciendo si este dibujo es posible que y' tiende, y bueno, obviamente esto es ¿qué? Esto es y', ¿no? Es la ecuación. Entonces, obviamente aquí estoy diciendo que y' tiende a 0, pero no, yo sé que de la ecuación, más bien cuando yo me acerco a 1, me estoy acercando a 1, la derivada es menos infinito. ¿Ok? Entonces, esta situación 1 no es posible, y este mismo argumento, pues de hecho, me permite concluir la situación que sí pasa, que es esta. Que las funciones cuando se están acercando a 1, como tienen derivada menos infinito, tienden a menos infinito, ¿cómo debe ser la línea tangente, la recta tangente? Pues debe ser casi vertical hacia abajo. ¿Se recuerdan? Cuando la derivada de una función como que tiende a infinito, ¿qué pasa? Pues la recta es casi, las rectas tangentes son como casi verticales hacia arriba. Y cuando pasa el caso de que tienden a menos infinito, las líneas son como casi verticales hacia abajo. ¿Sí? Entonces, gracias a esto, es que uno concluye que las soluciones hacen esto, ¿no? Llegan casi con línea tangente, casi como vertical hacia abajo. ¿Ok? Y en sentido, pues acá, contrario, pues cuando y está por debajo de 1, el límite ahora es este. Cuando y se acerca a 1, la derivada tiende a más infinito. Entonces, como tiende a más infinito, fíjense, ellos se acercan a la línea 1 casi como con una recta tangente, ¿no? Con líneas tangentes, casi que verticales hacia arriba. ¿Por qué? Porque aquí la derivada se está acercando a infinito. Pues por eso son como casi, las tangentes son casi líneas verticales hacia arriba. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una situación pues bastante interesante, cuando no hay puntos de equilibrio. O cuando hay puntos en donde la función de ecuación se indetermina. Hay que tener pues mucho cuidado con esto que acabo de explicar. ¿De acuerdo? Entonces, pues con esto terminamos la clase de hoy. Solo les anticipo, cuando vean las notas, el PDF que les voy a compartir en Teams, que, digamos, pueden complementar esta clase con un par de cosas. Y es que, de acuerdo a cómo sean las líneas de fases, uno puede darle una definición a los puntos de equilibrio, a cuáles son los tipos de puntos de equilibrio. Es decir, cuando esté en esta situación, ¿no? Que, digamos, por arriba las soluciones se acercan y por abajo las soluciones también se acercan, ¿no? Es todas las soluciones como que tienden a acercarse. Este tipo de puntos se llaman pues, sumideros. ¿Okay? Cuando pasa lo contrario, más bien que las soluciones tienden a alejarse, tanto por arriba como por abajo. Fíjense que esto tiene una forma como de fuente, ¿no? Una fuente de agua.
Entonces, por esa razón se le llama así, puntos de equilibrio fuente. Y pues cuando sucede la otra opción, y es que haya una dirección en donde se acercan y otra dirección en donde se alejan. Las dos posibilidades son estas, ¿no? Que por arriba se alejen y por abajo se acerquen, o lo contrario, que por arriba se acerquen y que por abajo se alejen, ¿no? Estas dos situaciones uno las llama nodo. Bien. Muy bien, entonces lo que tenía preparado para la clase es ver los ejemplos que vimos en la clase y decidir qué puntos de equilibrio eran, de qué tipo, si era sumidero, nodo o fuente. ¿Okay? Pero pues bueno, eso lo pueden revisar cuando les compartan las láminas. ¿Ok? Entonces de mi parte sería todo para la clase de hoy. No sé si tengan preguntas o comentarios. Profe, ¿cuándo suben las notas? ¿Las notas de la clase o las notas del curso del primer corte? El primer corte. Pues sí, es que eso, por eso empecé tarde la clase. Hay un problema con el campus, ¿no? Sí, no he podido resolver ese problema, entonces estoy todavía a la espera de respuestas de la gente de cómputo de acá. Entonces sí, no tengo respuesta. Ujú. Sí. Pero sí, porfa, entre hoy y mañana estar pendientes, ¿no? En su campus por si los subo y bueno, es que los haya subido bien, ¿no? Pero sí me resuelvan, me contesten al menos hoy en la tarde los de cómputo. Ujú. Ok, ¿alguna otra pregunta? No, señor. Ok, parece que no. Pues muy bien, muchachos, entonces nos vemos el lunes, ¿ok? Vale, profe, hasta luego. Hasta luego. Hasta Adiós, que luego, tengan, profe. adiós, que tengan buen fin.